Bienvenidos a esta exposición denominada Paradigmas de investigación en psicología, un tema sumamente necesario para todo investigador que se desarrolle en esta dimensión de la ciencia, dado que la psicología es una disciplina que amerita de rigor científico al momento de la determinación de conceptos y de teorías, entendiendo por rigor científico el estudio de la realidad fundamentado en experimentación y en comprobación de los datos. Mi nombre es Rubén Andrés Canario y espero que los contenidos tratados sean nutricios para todo aquel que esté interesado en ellos. Paradigma científico y de investigación cuantitativa en psicología. Todo investigador, y sobre todo investigador en psicología, debe tener una guía que le permita conocer cuál va a ser los basamentos o los fundamentos teóricos que darán sentido y orientación a su investigación. Para eso apela a un paradigma de investigación. ¿Pero qué es un paradigma de investigación? Es un modelo que aplica un conocimiento específico para poder explicar la naturaleza de los fenómenos que suceden. Entonces el paradigma se convierte en una guía, en el caso del científico, porque le va a permitir el abordaje de la realidad fundamentándose en una teoría en específica. De esta manera el paradigma termina convirtiéndose en una guía, como se acaba de mencionar, como el cristal a través del cual el científico observa la realidad para poderle dar explicaciones. El paradigma cuantitativo en la investigación psicológica. Primeramente, el paradigma cuantitativo se sustenta en datos estadísticos, dado que este paradigma está basado en la teoría de que todo debe ser investigado y razonado desde el punto de vista de la comprobación, es decir, de los elementos que a través de una rigurosa experimentación puedan ser comprobados, medidos y estudiados en este sentido. Entonces se sustenta en datos estadísticos que permitan agrupar la cantidad mayor de individuos dentro de los patrones que se estudien y dentro de las leyes y dentro de las teorías que se acepten. El paradigma cuantitativo dentro de la psicología se basa en lo observable, en lo manipulable y verificable. A pesar de que la psicología estudia el comportamiento, entre otras variables, de la mente humana. Y estamos hablando de una dimensión que es difícil de medir y de cuantificar, dada su naturaleza. Sin embargo, el paradigma cuantitativo exige esta capacidad de comprobación. En psicología sirve para determinar análisis de patrones de conducta, puesto que a medida que se desarrollan las investigaciones en esta área y que esas investigaciones se fundamentan en datos comprobables, que además son generalizables porque se aplican a la mayoría de los individuos en condiciones similares, entonces los datos pueden ser más fiables y los tratamientos pueden ser también más rigurosos.
Supuestos filosóficos del paradigma cuantitativo en la psicología. El principal fundamento filosófico de esta corriente se origina en la obra de Augusto Comte y de Émile Durkheim, quienes afirmaban que todo debe ser susceptible de la investigación científica y de la comprobación de sus datos. Y desde este punto de vista, como la investigación social entra dentro de ese todo, entonces también puede ser medida y también puede ser susceptible de aplicarse el método científico. La psicología, a pesar de que requiere de un tratamiento más profundo y más específico desde el punto de vista investigativo para el análisis de los datos, entra dentro de este enfoque que exige la debida utilización de datos válidos, basados en datos matemáticos y estadísticos. Por lo tanto, podríamos mencionar que las características de la investigación cuantitativa dentro de la psicología son las siguientes. Primeramente, la generación de modelos, hipótesis y teorías, que surgen, por supuesto, de el uso de métodos y de medios objetivos. Esta generalización se da gracias a que la estadística provee la capacidad de aplicar a una población las características de una muestra. Además, otra de las características de la investigación cuantitativa dentro de la psicología es el uso de diseños experimentales que cada vez tienen que estar constituidos de mayor rigurosidad debido a la dimensión de la psicología que es la mente y la psique humana, que amerita de recursos válidos para su medición. Además, los datos analizados deben ser lo más ricos posible. En la medida en que los datos sean más y a la vez más fiables y sean tratados con herramientas y instrumentos de investigación válidos, entonces la investigación cuantitativa permitirá a la psicología su rigor científico. Dado todo lo que acabamos de explicar, la utilidad de la investigación cuantitativa en la psicología es enorme. Sin embargo, podríamos hablar de 4 elementos más específicos. Primero, la investigación cuantitativa permite a la psicología fundamentar sus teorías. Esto es sumamente importante porque de esta manera se puede alejar el análisis psicológico de la subjetividad y fundamentarlo en el imperio de la razón y de la ciencia. Mejora la aplicación de tratamientos toda vez que estos tratamientos han sido comprobados mediante la investigación. Esto hace que la psicología como ciencia tenga rigor científico. También así sus tratamientos y sus enfoques. Todo esto permite que la psicología tenga sus propias técnicas y sus propios instrumentos de medición y sus propios instrumentos de trabajo. Finalmente, los elementos que componen los métodos de la investigación cuantitativa en psicología redundan en los siguientes. Primero, estos elementos se constituyen en una postura objetiva. Como ya se ha mencionado,
lo importante es la validez de los datos y de la forma como se analizaron. Que sea generalizable porque precisamente los datos estadísticos permiten esta cualidad y además es deseable poder aplicar a la mayor cantidad de personas lo que se conoce. Basamento en la relación entre los elementos de la investigación, porque fundamentalmente es la relación entre la causa y el efecto de variables lo que permite determinar en ciertas circunstancias cómo son los comportamientos. El estudio de conductas y fenómenos observables y medibles y el estudio de comportamiento humano en situaciones naturales y también en situaciones artificiales. Estos son los elementos que componen la metodología a través de la cual la investigación cuantitativa se aplica en la psicología.